¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso de lo más esperado de Rome 1 en cuanto a mod este 2022. Y como se puede ver ahí, estamos en MOBA. Saben que siempre me fijo en MOBA aparte de otras páginas, pero vamos a ver en MOBA. Vamos a hablar de algunos proyectos que hay, que salen este año, que se están haciendo este año. Como se ve, hay bastante actividad en Rome 1 este año 2022 en cuanto a mod. Vamos a empezar por el primero. El primero se llama un Broken Steel, o mejor traducido al español, acero intacto. La acción principal de este territorio, la acción principal tiene lugar, en el territorio de Rusia y parte de Asia. Es un mod que, bueno, estos no los he probado realmente, pero bueno, podemos ver un poquito ahí las unidades que hay. El mod trata del siglo X y el siglo XI, o sea que cuidado, hay unidades que van a estar de puta madre. Trata solamente de toda esta parte de acá, ¿saben? De parte de Asia y Rusia, ¿no? Un poquito más medieval de lo que es Rome. Esto es un poquito, ya sea un poquito más medieval, pero es un proyecto que está este añito. A ver, es un proyecto, salió una demo, o sea que promete. Hace poco salió todo esto. Ahí ven un poquito todo cómo va la diplomacia, etcétera. Es un mod que está en inglés, obviamente, pero es un mod que, bueno, están trabajando actualmente en él. Salió hace poco, es un proyecto nuevo, por decirlo así, que están trabajando en eso, así que pueden echar un vistazo. Saben que los links se los voy a dejar en la descripción. El siguiente que tenemos acá es Guerra Total 1942. Saben que este mod lo probó Hugo, Hugo o Mayorcete, no me acuerdo, o los dos, en su día. Actualmente el Guerra Total, o sea el Total War, 1942, pues está traducido, sacó su versión final y completa con Fix Parch. Esta versión final no necesita instalación anterior, llegó como el motor de remaster. Es la última versión que sacaron de este mod, que es esta la final. Ya no hay más versiones, o sea, se lo pueden descargar, pesa 1,68 gigas. Lo veremos en el canal, una pequeña reseña, pero es su versión final, o sea, ya no va a haber más nada al respecto del juego. Este salió hace poquito, el 2022, el 3 de, creo que esto es enero, que esto es enero. Pero 1942 es uno que este año, bueno, completó su fin. Y la verdad que habría que echar un vistazo. Seguramente en el canal traigamos algún gameplay, jugando una partida y examinándolo. Como saben, se lo voy a dejar en el link en la descripción. Como siempre hago, es un juego, es un mod que está bastante curradete. Ahí como se puede ver, o sea, tiene bastante trabajo, ¿no? Arriba. Es una modificación bestia a lo que es el Rome, pero puede estar bastante bien. Siguiente actualización de este año, Sudamérica Total War. Acá como se ve, Sudamérica va a tener, este año se va a lanzar la versión 0.3 de Sudamérica Total War de nuestro amigo Mocho, porque actualmente ya tienen para descargar la versión 0.2. Como saben, en el canal hicimos gameplay, hicimos directos, etcétera. Es más, uno de estos videos es mío, este es mío, o sea, Mocho lo puso acá en MOBA. Pero este año tenemos una versión 0.3 con más cositas, con muchas cositas. Eso lo iré cuando esté para salir la versión. Saben que yo la traigo antes de que esté subida acá a MOBA, en este caso de Sudamérica, porque tengo un adelanto de la versión para probarla. Y cuando suba el pequeño gameplay, diré un poquito lo que cambia, pero se agregan muchas cosas, se corrigen un montón de bugs. No obstante, les voy a dejar el link en la descripción de la página de MOBA para que ustedes le echen un vistazo a esto, que siempre van posteando noticias. Ahí como se ve, se van posteando noticias. Y ahora pasamos al siguiente. A ver, el siguiente, otro mod que, bueno, tuvo una actualización. A ver, estuvo posteado un tiempito. Han posteado noticias, perdón.
del mod, que es este que se llama Eliseo del Imperio Antiguo, ¿ok? O sea, Eliseo de los Imperios Antiguos, y en idioma original se llama Ancient Spiritual. Es un mod, como se puede ver, que está bastante bien. Realmente no los probé. Todos estos mods artísticamente se ven muy bien. Todos estos mods no los he probado. Son cosas que están saliendo nuevitas. Están saliendo nuevas en cuanto a Rome 1. Entonces no los he probado todavía. Este mod, por lo que nos dice ahí, se ubica en el año 280 después de Cristo hasta el 243. No. Sí, exacto. Exacto, me estaba liando muchísimo. Bueno, por lo que se ve, tiene una estética muy bien, ¿no? O sea, se ve una estética bastante guapa, las unidades se ven muy bien. Perdón, esto es antes de Cristo hasta después de Cristo. Estoy diciendo cualquier estupidez, perdón, gente. Ahí como se ve los sprites, etcétera. Esto hay una versión para descargar, una versión que ya es del año 2016, es vieja, pero están actualizándolo, ¿ok? Este año seguramente largan otra versión más completita. Acá está la full y acá están los parches, pero seguramente larguen una versión completa. El Ascent Empire, le voy a dejar el link en la descripción, como ya saben, para que vayan echándole un vistazo a medida que van viendo el video. Si hay gente que hace tiempo, esto está grabado el 4 del 4, justamente el 4 del 4. Si la ven más adelante de lo más esperado, seguramente haya alguna noticia, o sea que vale la pena echarle un vistazo. El link está en la descripción. Siguiente mod que están en esta lista, así como para pegarle una ojeada de vez en cuando, mirarlo, es el Barbarian Revelation 1.1. Este es también de nuestro amigo Bele. De acá están mis comentarios de Belenus. Este es un mod que lo que hace es traducirlo al español. Este mod saben que no está en español, creo que está en ruso. Y esto lo que hace es traducirlo un poquito al español. Este es un mod que también vamos a traer una reseña, vamos a mirar un poquito, vamos a tener un gameplay, una reseña, un gameplay cortito para mirarlo un poco y tal. Belenus está trabajando en muchos otros trabajos del Medieval, del Rome, sí, del Rome 1, perdón, del Rome 1. Si en la página de MOBA todos estos hay muchos que son trabajos de él, que está empezando a trabajar. Entonces, y tienen cositas de Belen. Esto es una traducción, por lo que se ve está bien. Acá ya tienen para descargar la full versión encima, o sea, ya está terminado. Esto también es una full versión de este Barbarians Revenge 1.1. El link se lo voy a dejar en la descripción, como siempre. Y pasamos a otro que también lo están actualizando este año. Bueno, pintan a sacar otra versión, o sacaron otra versión, me parece que habían sacado, que es el Troy Total War. Saben que el Troy Total War es de la era de Troya, etcétera, pero es un mod del Rome 1. Actualmente tenemos unidades como los guerreros toros. Bueno, es un poquito más, más fantasioso, por decirlo así, en el sentido de que tiene unidades, no tiene unidades, no sé si le habían agregado actualmente aquí unidades de fantasía, etcétera, pero es un mod que, bueno, como el Troy Total War que sacaron ahora, es de esa época. La última actualización también hace poquito, la full versión, que también podemos traer algo en el canal, fue este año, pero bueno, siempre están poniéndole cositas al mod, y es importante, ¿no?, que la gente está activa. Esto es más que un top, es mod que la gente siga activa, ¿ok? Siga activa, siga hablando mucho. Hay muchos más que salieron, pero me pareció que estos son los más importantes como para tener en cuenta este año 2022, que vayan sacando actualizaciones de los mods y mejorando los mods. El Troy Total War, cualquier cosa, les dejo el link en la descripción, pueden echarle un vistazo de vez en cuando. El siguiente, el más llamativo, Roma Total War Release Anabasis 3, ¿ok? El 3. Este es un mod, saben que, bueno, el Anabasis, poca cosa que decir. El Anabasis, hemos jugado al 1, estaba muy bien, pero aquí, como se ve imágenes, parece que va a salir el 3. Es un proyecto que se agregó este año. No hay nada para descargar. Ahí, como se ve, es un juego muy conocido por la gente del Rome 1. Es un mod que está,
Es un mod que está muy, pero que muy bien. Edificios, tal, aparte está en español, que es súper importante. Es un trabajo de un chico que es español, o sea que eso acá muy bien hecho los recortes de los eventos o de esto es de los eventos o de los edificios, pero es miren, parece que va a agregar batallas navales, o sea que cuidado con este trabajo que pinta de ser un trabajazo. Pinta de ser un trabajazo. Poco que decir, gente. No hay nada publicado, ni de descargas ni nada. Solamente hay noticias que van diciendo los desarrolladores. Un trabajo ambicioso, pero tiene futuro. Esto sería una revolución para el Total War, más con las batallas navales. Aparte, los que han jugado a la Navasis 1 saben que era un mod muy bueno, pero muy, muy bueno. Estaría en el top de los mejores mod de Rome 1, pero está en el top de mejores de Rome 1. Así que el Anabasis 3, a tener en cuenta esto, gente. A tener en cuenta esto, acá está el desarrollador un poco. El desarrollador del Anabasis habla, es español, o sea que habla español. Si quieren dejarle su comentario, yo le voy a dejar el link para que ustedes si quieren preguntarle algo, etcétera, le puedan preguntar de cómo va el proyecto, etcétera. Pero no tiene descarga ni nada todavía, se está trabajando en él. Así que nada, gente, los dejo poco más. Acá está la página de MOBA, hay muchos adelantos, saben que trajimos el de la de bronce, pero hay muchos trabajitos que actualmente le están dando bastante amor, por decirlo así, ¿no? Hay bastantes proyectos en camino en este 2022 y los que dejaron en 2021, que fueron al último 2021, que son gente que todavía sigue activa en esto de los mods. Así que nada, poco más, gente. Espero que les haya gustado estos mods que hay en el Rome, que hay para este año del Rome 1, los que más o menos así vi ahora activos. Seguramente cuando haga este video a la semana salgan más mods que están más activos. Pero poco más, gente. Desde ya muchísimas gracias a todos por ver el video y no se olviden de comentar a ver qué les está pareciendo, o si saben si hay algún mod también que esté este año por salir o tener un update importante como para que la gente pueda saber del mod. Así que nada, poco más, gente. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Hasta otra.